Casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Juicios. Existen dos tipos, el enunciativo que explica lo que es y el normativo que busca el comportamiento a como debe ser. El primero puede ser objeto de comprobación basado en un orden científico, el segundo en provocar una conducta, hablamos de una validez. Reglas técnicas y normas de conducta. Las normas de conducta tienen por característica permanente vinculada con la idea de bilateralidad. Podemos entender la bilateralidad de la siguiente manera. Según el maestro húngaro Petrasky, importa la necesidad de reconocer un derecho, pero a la vez también reconocer una obligación, propio de una norma de carácter jurídico, aunque esto no se da en otros órdenes jurídicos vinculados con la idea de normatividad, como normas de carácter moral, normas de carácter ético y normas de carácter religioso. Regulación unilateral y bilateral. Unilateral, imperativa, que impone deberes sin conceder facultades. Bilateral, imperativo atributivo, obliga a uno o varios sujetos. La norma ética nos dice que aunque nos manda socorrer al menesteroso, esto no puede exigirnos limosna. La norma jurídica se construye y forma parte de tres grandes vertientes. Estas son partes de la imputación y son supuesto, cópula, disposición. Estas conforman toda regla de conducta, puesto que las leyes son cuerpos normativos que establecen normas jurídicas a través de estos elementos. Imputación. Según diversos autores, para Hans Kelsen, persona es el centro de imputación. Para el maestro José Manuel, personaje e imputación o responsabilidad eran conceptos iguales. Únicamente persona es un ente de imputación normativa. Derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo establece derechos e impone obligaciones. El derecho subjetivo es la posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma. Este tiene dos ramificaciones, absolutos y relativos. Aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Primeramente hablaré de los enunciados. Hay diferentes formas de crear enunciados donde hay un supuesto y una consecuencia. Existe un antecedente de tal consecuente y el moderador deóntico que busca la lógica entre las normas y las ideas normativas, donde siempre hay un supuesto y una hipótesis que da nacimiento a los deberes y a los derechos. La cúpula enlaza las consecuencias al derecho jurídico productor para que al final sea la consecuencia del resultado. Las premisas. En una premisa mayor donde el juicio que impute una consecuencia por un hecho jurídico es entonces que otra premisa menor donde si la persona es el ente de imputación normativa, entonces nada que no sea persona puede ser objeto de alguna sanción jurídica. El derecho objetivo es una norma que establece derechos e impone obligaciones de manera bilateral. Subjetivo es una posibilidad de que el gobernado pueda llevar a cabo un determinado comportamiento y estos son aplicados en base a la razón bajo premisas lógicas. En el proceso judicial, lo que se refiere en el artículo 14 constitucional cumple con los formalismos de un juicio, aquellos que están citados por el Poder Judicial de la Federación, por diferentes criterios de jurisprudencias, ya sea una demanda, una contestación, una prueba, alegatos y la sentencia. Hay relevancia en el examen de hechos en función de lo que se analiza para que se resuelva, en este caso, el juicio. Un silogismo está formado por una premisa mayor, que siempre será la norma jurídica, en tanto la premisa menor son los hechos que las partes aporten a través de los medios de convicción, y una conclusión es el sentido final que el órgano jurisdiccional dicte a través de la sentencia. Entonces, si se tiene una premisa mayor, es una norma jurídica, por ejemplo, el Código Civil del Estado de Morelos, el Código Penal Federal, la Ley de Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, todas estas son leyes. Entonces, la función jurisdiccional es donde se establecen los derechos y facultades o que imponen deberes u obligaciones. Es así que en un asunto judicial las partes presentan sus argumentos de prueba o convicción al juez bajo los principios del derecho procesal. El que afirma debe probar. Es entonces que el juez interpreta ambas premisas, por un lado la aplicación de la norma y analiza los hechos para finalmente emitir una sentencia de eso. Respecto a la teoría lógica, dentro del carácter probatorio hay 5 perspectivas. La admisibilidad. Son las pruebas que se presentan y fueron admitidas y que permiten verificar la decisión judicial.
y se dio en función de las reglas de relevancia en el momento adecuado. La formación: se analiza el desahogo de las pruebas que cumplan con las reglas del caso. Ejemplo, si hay una prueba testimonial que le preceda un interrogatorio que cumpla con las reglas. La valoración es el estudio y el cúmulo de pruebas y asigna un valor a cada prueba, ya sea argumento, y así las desahoga determinando su alcance según sea el caso. El alcance demostrativo de la prueba: bueno, diferenciar el valor de las pruebas comparado con pruebas y las características en el sistema de valoración, observando y que obviamente que sean con carácter demostrativo. La exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en el proceso en esta última etapa es cuando un asunto jurídico presenta una testimonial y si no lleva la formalidad de las reglas, en este caso acude, por ejemplo, a un notario para que dé fe. Esta prueba documental sí es pública, sin embargo, lógicamente no tiene un alcance demostrativo probatorio, ya que, por ejemplo, al no haber escuchado el testimonial de los atestes, obviamente esto podría estar no de manera clara, ¿verdad? Y es por eso que la justicia resuelve en base a expedientes, mas no en personas, regidos por preceptos de reglas o formalismos que dan sentencias en un marco de legalidad y como consecuente, pero no como finalidad inmediata, alcanzar la justicia fundada y motivada en razones. Primeramente, hay que entender que la lógica es un estudio del pensamiento de la razón. No es el cómo pensamos, sino del cómo debemos hacerlo. El carácter de la lógica es una idea vinculada con la expresión de razón o fundamento, la cual está vinculado con los axiomas. Ahora bien, estos axiomas permiten que el pensamiento lógico de una persona se desarrolle, ya que estos axiomas se desarrollan desde los principios lógicos universales que están aplicados en la disciplina jurídica, los cuales en temas anteriores ya se habían visto y que nuevamente se mencionan: su principio de contradicción, su principio de tercero excluido, principio de identidad y su principio de razón suficiente. Para que haya un apropiado proceso legislativo, hay que llevar la técnica desde el cómo se debería producir el derecho, por lo que tiene un alcance formal y material, sobre un principio de carácter lógico. El formal es la exigencia de formular clara, inequívoca y exhaustivamente los preceptos y contenidos en las leyes. El material es la ordenación donde las instituciones que tienen a solucionar y a satisfacer congruentemente los conflictos. Se puede decir entonces que la técnica legislativa es un conjunto de reglas o pasos a seguir en el proceso legislativo, la cual, al construir las normas, éstas deben ser claras y precisas. El uso de las normas jurídicas como uno de los principales instrumentos para la definición y ejecución de las políticas públicas es un puente para articular diversas disciplinas sociales, las cuales se pueden examinar desde distintas perspectivas o más bien desde diferentes ideas de racionalidad. En la elaboración de las normas se puede manejar lo que es la racionalidad comunicativa o lingüística, que es el mensaje que la ley da al gobernar, o la racionalidad jurídica formal, que la norma jurídica tenga armonía con el sistema, con el resto del campo normativo. Al referirnos a un sistema normativo, se habla de un conjunto de normas vinculadas que permiten la elaboración de un dictamen o una resolución que a su vez se vinculan con otros cuerpos normativos, donde se ve reflejado en la jurisprudencia, reglamentos, doctrinas, costumbres o principios generales del derecho. Además, también está la racionalidad pragmática, que habla acerca de la utilidad en la creación de una norma jurídica, la cual va directamente a la conformación y solución de los problemas sociales. Otra es la racionalidad teológica, la cual esa va hacia los fines de una norma jurídica que pretende cubrir. Y por último, la racionalidad ética,
que es las conductas prescritas y los fines de las leyes que presuponen los valores. Podemos decir entonces que el poder tener leyes permite tener una auténtica regulación, pero en esta creación de leyes deben buscarse como principios lógicos estos niveles de racionalidad. Por último y cuarto tema, lógica y argumentación. ¿Qué es la lógica? La lógica viene del griego logos. Logos tiene varios significados, y el más clásico entre los griegos fue el de pensamiento, idea, razón. Por lo tanto, la misma palabra nos lleva a la esfera propia de nuestra ciencia, el mundo de la inteligencia, del pensamiento, de la razón, de la idea. Ese es el campo donde se mueve esta ciencia. Se dice que la lógica es, pues, la ciencia de los pensamientos y de la razón. Lógica jurídica. Cuando escuchamos la palabra lógica jurídica, esta nos genera algunas impresiones. La primera de ellas es concebir a la lógica como una ciencia auxiliar del derecho, una especie de método de investigación aplicable al derecho, o bien conceptualizamos esta lógica de derecho como una área del conocimiento jurídico. La lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina, como en este caso, el derecho. Entonces, la lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho obtenido su principal fuente del conocimiento, la razón, y no de la experiencia. El empleo de un lenguaje simbólico del derecho permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico, que infieren resultados perfectos, es decir, resultados exactos. La lógica como tal no puede existir, es solamente la aplicación de la lógica a las ciencias del derecho. La lógica jurídica es el estudio sistemático de las estructuras de las normas como conceptos y la relación jurídica. Ulrich Klum, el cual define la lógica como teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Asimismo señala que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero en ningún momento ha sido empleada de manera reflexiva. La argumentación. Su definición. El término argumentación, derivado del vocablo latino argumentatio, refiere al acto de argumentar, aplicar o expresar un argumento. La idea del argumento es tanto, alude al razonamiento que pronuncia para convencer a alguien o a modo de prueba. ¿Qué es la argumentación jurídica? Es una rama especial de la filosofía del derecho que tiene que ver con la aplicación del derecho. Trabaja con el mismo tema que los que trabajan la teoría de interpretación jurídica, la metodología jurídica y la lógica jurídica. Algunas características de la argumentación. Primera, coherencia. Toda argumentación es coherente. Tenemos la razonabilidad. Toda argumentación no solo debe ser capaz de producir una conclusión. Suficiencia es la pertenencia de las premisas que fundamentan una tesis. Tiene alteridad, que es la argumentación, pretenden convencer o persuadir. Y por último debe ser gramatical, a través del lenguaje. Fines de la argumentación. Número 1. La justificación de la propia posición sobre la cuestión jurídica planteada. Número 2. Dar respuesta a uno de los problemas centrales de la aplicación del derecho. Número 3. Lograr la persuasión y el convencimiento del auditorio. Número 4. Establecer posibilidades de una racionalidad práctica. Número 5. Controlar la racionalidad de una decisión jurídica. Número 6. Motivar una decisión jurídica. Número 7. Controlar la motivación de la valoración de las pruebas. Número 8. Justificar externamente una decisión jurídica. Y por último, número 9. Refutar y contradecir los argumentos y pretensiones contrarias. Las disciplinas de la argumentación jurídica. Primer disciplina. Lógica jurídica. Las normas que componen un derecho deben contener un alto grado de racionalidad y coherencia. No estudia el discurso persuasivo, sino el científico. Hace referencia al razonamiento jurídico deductivo. Por ejemplo,
Los principios lógicos de contradicción. Segunda disciplina, la retórica. Manera de persuadir al público a través de argumentos. Se encuentra en las formas de comunicación del argumentador con el fin de persuadir el auditorio. Los autores como Viet y Perelman contribuyeron enormemente en la evolución de la retórica. Por última disciplina es la dialéctica. Confrontación de argumentos entre dos o más personas, debates dialécticos, refutación entre las partes, único objetivo de ganar el debate, independiente de las formas.